Que el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derrame de sus bendiciones sobre ti y toda tu familia, y que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe hasta el día de su regreso. Amén. Recibe un cordial y caluroso saludo desde aquí, desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. De tu amigo y hermano, Luciano Hipólito Pérez, deseando que estés suscrito a mi canal, El Mundo Cristiano. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, y que juntos seamos bendecidos por la palabra de Dios, para el beneficio de nuestras almas, y la fortaleza de nuestro espíritu. El tema de hoy, se titula, El alma que pecaré esa morirá. Sin más te dejo con el video. Saludos y bendiciones. Amén. Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy estamos aquí para, una vez más, hacer un video para la gloria y la honra de Dios y de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En esta hora, de antemano, antes de entrar a lo más importante que es la palabra de Dios, primeramente déjeme reciba un cordial saludo desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, desde su amigo y hermano Luciano Hipólito Pérez. En esta tarde vamos a hacer el video, ya sabe, usted lo puede ver en El Mundo Cristiano, ese así se llama mi canal. Hay un poco de calor, hay un poco de tensión térmica. Estamos a 50 y tantos grados de temperatura. Y me pongo a pensar a veces que esta temperatura de 50 grados, sentimos que nos asfixiamos, que ni en la sombra nos sentimos en paz realmente, porque está muy fuerte el sol aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, México. Ahora me pongo a pensar, si Dios no permitiera que la Tierra se saliera de su órbita, que Dios permitiera que la Tierra se acercara un poco más al sol, nos quemamos. Ahora, imagine usted cuando el castigo, en el juicio final, el castigo se lleve a cabo. Dice que las almas que mueran sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, serán lanzados a un lago de fuego y azufre, dice el libro de Apocalipsis. Póngase a pensar nada más lo que es un lago de fuego y azufre. Imagínese al sol, con 50 grados ya andamos llorando. Si la Tierra se acercara un poquito más al sol, a 100 grados, nos consumimos. Eso es nada más si nos acercara. Y entre más cerca del sol, más sentimos que nos quemamos. Entonces, si caemos ahí, pues ya se imagina lo que puede pasar. Entonces la Escritura dice que eso es lo que pasará con las almas que mueren en pecado, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, sin aceptar el Evangelio. Morir en pecado es morir fuera de la voluntad de Dios y del perdón de Dios. Entonces, es algo muy terrible esa situación. Y ahí es donde yo me pongo a pensar en el fuego que dice la Escritura, que las almas que caen a los abismos, el fuego que no se apaga. Si entre más nos acercamos al sol, sentimos que nos quemamos. Ese es el fuego que no se apaga y donde el gusano no muere. Y posteriormente las almas de ese abismo, ya en el juicio final, serán sacadas de ahí para ser lanzadas al verdadero infierno, al verdadero lago de fuego. Algo tremendo. Pero el tema que vamos a ver hoy, vamos a hablar que cada uno entregará cuentas delante de Dios por sus pecados o por haber sido liberado del pecado. Si tú fuiste liberado del pecado y ya no pecas más, por el perdón de Cristo, por el perdón de Dios a través de Cristo, tus pecados no serán tomados en cuenta en el juicio final, porque tú te arrepentiste en vida y entregaste tu alma al Señor. Pero si moriste en pecado, vamos a ver hoy en la Escritura que dice que el alma que pecare, esa morirá.
Abrimos la escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Vamos a leer hasta el versículo 22. Dice lo siguiente: el alma que pecare morirá. ¿Sí? Póngale atención, El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad o el pecado del impío o el pecador será sobre él. El 21 dice: mas el impío, o sea, el pecador, si se arrepintiere de todos sus pecados que hizo, y guardare mis estatutos, o sea, mis mandamientos, dice el Señor, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. El último, el 22. Todas las transgresiones que cometió, o todos los pecados que cometió, no le serán recordados. En su justicia que hizo, él vivirá. Le invito a que allá en su casita analice esa porción bíblica que leímos del libro de Ezequiel, capítulo 20 al 22. De inicio dice el Señor Dios Todopoderoso a través del profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. En el Nuevo Testamento, el libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Pero viene la bendición a través de Cristo Jesús, que dice: mas la dádiva de Dios Padre, por medio del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que las almas no mueran, no caigan a la condenación eternamente, sino que obtengan la vida eterna a través de Cristo, ¿sí? Aceptando su sacrificio, aceptando al Señor Jesucristo en su vida como su único y suficiente Salvador, y de esta manera se librará de la ira de Dios y de la condenación eterna. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna y vida en abundancia. Bien, hasta el que menos entiende podía entender esto, que el pecado te va a llevar a la condenación eterna, porque así está escrito, así está establecido. Desde el primer momento que Adán y Eva pecaron, Dios les había dicho con anticipación: si ustedes desobedecen, si ustedes no cumplen con lo que yo les estoy pidiendo, si ustedes hacen caso omiso a mi mandamiento, y mi mandamiento es que no coman del árbol, no dijo que no coman de una fruta, dijo no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol es como ahora un símbolo, el mundo. Usted sabe que la Escritura dice que todo aquel que participa de los manjares, de los frutos del mundo, de las concupiscencias del mundo, se constituye enemigo de Dios, porque todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la vida y los deseos de la carne. Y todos los deseos de la carne nos llevan al pecado. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Bueno, los deseos de la carne son a cometer adulterio, fornicación, son meterse hombre con hombre, mujer con mujer. Todo eso es pecado. Es irse a fiestas paganas donde hay droga, alcoholismo,
donde hay depravación, ¿sí? Todo ahora sí, alegría para la carne, pero una tristeza para Dios y el Espíritu de Dios. Porque todo lo que se practica en el mundo, juntamente con las tradiciones del mundo, todo es en contra de la presencia y de la voluntad de Dios. Aún a veces, siendo cristianos, nosotros participamos de ciertas tradiciones de las que participa el mundo. Dice el mundo, vamos a celebrar el Día de los Muertos. Ahí van los cristianos. Y sabes tú, cristiano, que era maldito todo aquel que invocaba a los muertos en el Antiguo Testamento. Sabes tú, cristiano, que en el Nuevo Testamento la Escritura dice que todo aquel que presentaba sacrificios a los muertos o a ídolos en el Nuevo Testamento era juzgado y era desagradable delante de Dios el participar en estos eventos y comer de esas cosas sacrificadas a los muertos o a los ídolos. Entonces, ¿sabes tú que todo ese tipo de tradiciones que el mundo practica, el cristiano no lo debe practicar? Pero a veces decimos cristianos, pero participamos. Nosotros como cristianos ya no debemos participar en nada, ningún tipo de tradición o celebración del mundo. Que el Día del Padre, que el Día de la Madre, que el Día de los Muertos, que el Día... Todo eso son concupiscencias de la carne, aunque lo hagamos en modalidad cristiana, pero estamos imitando todo lo que está haciendo el mundo. Entonces esto no es agradable a Dios, ¿sí? Porque todo eso es desagradable delante de la presencia de Dios. Un cristiano tiene que ser diferente y practicar cosas diferentes, no imitar el mundo. Mejor imita, que el mundo te imite a ti, pero no imites al mundo. Ahorita en las iglesias, el artista, ya escuchas a Vicente Fernández allá afuera y en las iglesias está un Vicente Fernández cantando ahí, igualito que aquel Vicente Fernández, y hasta le copian las músicas, nada más le cambia la letra de las canciones, o cualquier otro. Vamos a hablar de Vicente Fernández, vamos a hablar de Lucha Villa, vamos a hablar de Juan Gabriel, vamos a hablar de Pedro, y vamos a hablar de muchos artistas allá, pero dentro del cristianismo hay muchos imitadores de esa gente del mundo. No son dueños de su propia creación, de su propia, ahora sí, inspiración, sino que están imitando al mundo. Entonces, nosotros como cristianos nada que ver con las imitaciones o las participaciones del mundo. Porque debemos ser diferentes, porque todo el mundo siempre te va a llevar hacia el pecado y a lo desagradable delante de Dios. Ahí dice, el alma que pecare, esa morirá. Digamos que es una porción bíblica muy corta, pero que tiene un gran sentido, de que si mueres en pecado, ahora, déjame decirte lo siguiente. Somos cristianos, pero el hecho de que seas cristiano no significa de que ya eres un santo y que ya nada más de que te convertiste ya te vas a ir con el Señor porque ya estás dentro y ya estás listo. No. ¿Sabes cuál es la lucha diaria que tenemos? Que nuestra carne siempre nos va a motivar a ir a pecar, a hacer el pecado. Nuestra carne siempre nos va a motivar a hacer lo desagradable delante de Dios. Por esta razón nadie es justo ni perfecto en esta tierra. Y por esta razón diariamente tenemos que estarle pidiendo misericordia a Dios, ayuda a nuestro Señor Jesucristo para poder superar. Sí, porque muchas veces la carne tiene un mayor poder sobre nosotros que el Espíritu. Y peor tantito si vivimos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque la carne en sus deseos, en sus pasiones, en sus concupiscencias nos lleva al pecado. Muchas formas de cómo pecar es por un mal pensamiento, por una mala mirada, por una mala palabra. Muchas formas de pecar es hacer cosas que van fuera del evangelio, fuera del cristianismo. Hay muchas formas. Entonces, en esta tierra, el único justo fue Jesucristo. Pablo mismo, aún siendo un varón santo, él decía, porque justo no hay aún ni uno, ni aún Pablo se sentía justo. ¿Por qué? Porque diariamente tenemos que estar pidiéndole a Dios perdón por nuestros pecados, porque en lo más mínimo a veces ofendemos a Dios o acometemos pecados aún siendo cristianos.
Vienes a Cristo, te entregas a Cristo, te libera del pecado, te purifica con su sangre y ya estás preparado para irte con Cristo. Pero en el trayecto del cristianismo, déjame decirte que no caminas en santidad. Porque si caminaras realmente en santidad, ya no practicaras nada de lo que practica el mundo, ni nada, ninguna especie de pecado. Pero lamentablemente lo hacemos. A veces nos airamos, la ira no es de Dios, pues a veces nos airamos y ofendemos a las personas. Eso ya se convierte a veces en pecado. En la justicia terrenal, yo estuve trabajando mucho tiempo en el gobierno, en la justicia terrenal, por decir así, un ladrón no se calificaba por los muchos robos que llevara o por la magnitud del robo. Se calificaba por el hecho de haber robado. Se pudo haber robado $1,000,000, como se pudo haber robado una bolsa de frijoles, y la condenación para él es por robo, así sea por una bolsa de frijoles o de arroz, así sea por $1,000,000. Es robo y es condenado por la ley todo aquel que roba, todo aquel que toma algo que no es suyo. Entonces, delante de Dios hay pecados grandes y hay pecados pequeños, pero por muy pequeño que sea un pecado, es pecado. Entonces, si morimos en ese pecado, el alma que pecare morirá. Ahora, ¿cuáles los pecados más frecuentes dentro del cristianismo? Ahí le va. Dentro del cristianismo, a veces nosotros nos sentimos que ya estamos listos, que ya estamos preparados. Y como ya nos sentimos listos y preparados, echamos una mirada a nuestro hermano que está al lado y le empezamos a ver defectos. No, que el hermanito esto, que el hermanito lo otro. Empezamos a juzgarlo, a condenarlo, a criticarlo, en lugar de apoyarlo y levantarlo. Justificándonos así nosotros como que nosotros estamos bien y él está mal. Acuérdense que los hipócritas fariseos decían: Señor, yo doy mi diezmo de todo, doy ofrenda, doy primicia. Señor, yo estoy al corriente contigo, no soy como aquellos gentiles hipócritas o como esos hipócritas que no dan. Entonces, estamos tomando un lugar que le corresponde al Señor. Él es el que juzga y Él es el que condena. Entonces, es lo que pasa a veces dentro del cristianismo, que empezamos a criticar a Julanito, a criticar a Menganito, a ver los defectos de los demás y nos entretenemos en eso. Y mientras tú te entretienes en estar juzgando y criticando y viendo los defectos de los demás, te estás quedando en el camino, porque no estás avanzando. Mientras tú te detienes a ver los defectos de los demás, no estás avanzando, te estás convirtiendo en juez, en juzgador, y eso no es así. Entonces, mientras tú te detienes a estar observando los defectos de los demás, ellos están en su lucha. Tal vez ellos están conscientes de que andan mal, tal vez ellos están conscientes de que están cometiendo un error, tal vez ellos están conscientes de que no están bien delante de Dios, pero están en la lucha, ¿sí?, de pedirle perdón a Dios y de ser justificados delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué estás haciendo tú? No estás haciendo eso, tú estás juzgando, criticando, murmurando y no estás avanzando. Y ellos sí lo están haciendo porque ellos van humillados. Señor, reconozco que soy pecador, reconozco mis faltas, mis errores, reconozco que no soy perfecto, reconozco que diariamente te ofendo con mi forma de ser, con mi comportamiento. Reconozco que tal vez en mi pasado hay cosas que no han sido corregidas. Reconozco que estoy mal, pero aquí estoy, Señor. Yo quiero ser justificado y yo quiero, Señor, si que me dejes esa oportunidad allá entre los más últimos de tus siervos, de tus hijos, Señor, pero yo no me quiero quedar, yo quiero entrar. Perdona mis transgresiones, perdona mis pecados, dame la solución y ayúdame para que yo pueda solucionar todo aquello malo que yo esté haciendo delante de tus ojos. Y vas en la lucha. Todo cristiano es lo que tiene que hacer. Y no te detengas a estar mirando los defectos de los demás. ¿Por qué dice ahí? Porque el Padre no llevará los pecados del Hijo, ni el Hijo llevará los pecados del Padre, porque el hermano o la hermana no llevará tus pecados. Cada uno en el juicio final será recompensado conforme a sus obras, conforme a sus hechos.
Tú entregarás cuenta delante de Dios por lo que tú fuiste, por lo que tú hiciste, por lo que tú eres, no por lo que aquellos son. Te presentarás delante del juez y el juez te dirá, a ver, hijo, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con tu vida? No, Señor, lo que pasa es que yo no pude afianzarme bien en el camino porque el hermano Julano era un pecador, la hermana Julana era una adúltera, el otro era un fornicario, el otro decía ser cristianito y ofendía a todo el mundo, Señor. Y el Señor te dirá, bueno, y eso te correspondía a ti, estarlo juzgando, a ti no te correspondía eso. A ti te correspondía hacer tu parte, porque de acuerdo a lo que tú hiciste, ese será tu galardón, ese será tu premio. Ahora, siervo infiel, por cuanto en lo poco no me fuiste fiel, apartado de mí porque no te conozco. Mas aquellos que se sacrificaron, se esforzaron, se presentan delante del Señor, Señor, aquí estoy, tú lo sabes todo. Si he llegado mal ante ti, no lo sé, tú lo sabes, pero yo siempre he tratado de estar bien delante de ti. Siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, te esforzaste. Cristo es el que nos lleva a la perfección. Él es el varón perfecto, Él es el Señor perfecto, Él es el justo, Él es la esencia de todas las cosas y Él es el que nos va a llevar a la perfección. Entonces, te esforzaste, yo sé que no era fácil, te va a decir el Señor, yo sé que era difícil porque yo lo sufrí, porque yo pasé por ahí, pero te esforzaste, a pesar de que había piedras, había espinas, pero tú no te detuviste, a pesar de que tú sentías que estabas mal, pero tú estabas en la lucha por ser justificado ante mí, siervo fiel. Yo valoro tu esfuerzo y entra a la perfección de tu Señor y entra al gozo de tu Señor. Entonces, mientras estemos en esta tierra, no somos perfectos, no somos justos. Eso está claro. Diariamente estamos en esa lucha. Como cristianos, ¿qué es lo que nos queda? No detenernos a juzgar a los demás, sino caminar. Y si vas a ver a los demás, que sea para ayudarlos con su carga. Ánimo, hermano, ánimo, hermana, vamos hacia adelante. Yo sé que Dios conoce nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones y todo lo que no sea de Él que nos ayude a liberarnos. Pero vamos, hermano, pero no te pongas a condenar, a juzgar, ni a justificarte delante de Dios. ¿Qué dijo Eva? El Señor, es que la serpiente... el Señor, ¿acaso Dios dijo, bueno, serpiente, la engañaste, maldita? Apártate de mí, ya mujer, ya condené a la serpiente que te engañó. No, cada uno fue recompensado por lo que hizo. Sí, mujer, la serpiente te engañó, pero no te obligó. Ella te ofreció, tú lo tomaste. Entonces la serpiente, tu castigo, y a ti tu castigo. Y el hombre, Señor, es que esa mujer que me diste, mira, me engañó, me dio. Yo no lo agarré, yo no quería, pero ella lo tomó y me dio. ¿Y a poco Dios le dijo al hombre, ay, hombre, sí, tienes razón, esa mujer mala te engañó? No, Dios dijo, no, tú también. Ella no te obligó, te ofreció, tú lo tomaste. Todo pecado se acomete voluntariamente. No le echamos la culpa ni al mismo diablo. Porque el diablo te pone todas las frutas del mundo. Te pone mujeres bonitas, te pone dinero, te pone, bueno, todo lo hermoso que tú puedas imaginar y hasta te promete muchas cosas. Sí, ahí te lo pone todo, ahí está. El diablo es lo que hace, el diablo no te agarra de la cabeza y de los pelos y agárralo y tómalo, no. Él te lo pone. Él pone la tentación, él pone la prueba. De ti depende la decisión si lo tomas o lo dejas. Dios ha permitido que en ti esté el conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y en ese conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, tú podrás discernir entre lo que es bueno, agradable a Dios, y entre lo que es malo y desagradable a Dios. Y en ti está la decisión de tomar lo malo y hacerlo o no tomarlo. Es como cuando Cristo vino y lo fue crucificado. Él quedó ahí para
que nosotros seamos reconciliados con Dios, que sean perdonados nuestros pecados, que seamos ahora sí que justificados ante Dios por medio de Él. Él está ahí con los brazos abiertos, pero Él no te va a agarrar de los pelos y te va a obligar, ahora acepta a Dios, pídele perdón a Dios. Él voluntariamente va a esperar que tú, de propia voluntad, le digas: Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador y reconozco que soy pecador hasta el día de mi muerte, pero yo quiero que tú me justifiques delante de Dios y que perdones todos mis pecados, que tomes mi vida, mi alma, mi corazón y todo mi ser y justifícame ante Dios y ya no quiero pecar más. En ese momento que tú haces eso, el Señor te toma entre sus brazos y dice: bien, bien, bien. Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y son millones de ángeles que se alegran por cada pecador que se arrepiente, porque cada alma que se arrepiente es una alma que es librada del lago de fuego ardiendo, donde está preparado para el castigo eterno. Entonces, pero en nosotros en vida está la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Vamos a tratar de hacer todo lo bueno que podamos. Y lo que no podamos, vamos a pedirle a Dios. Vamos a pedirle a Dios perdón por los pecados que hemos acometido, por los pecados que aún no sabemos si acometimos, y pedirle perdón a Dios si le estamos fallando, si estamos haciendo lo malo, porque diariamente estamos mal delante de Dios. Así sea desde el ministro más grande hasta el más pequeño, todos estamos impuros delante de Dios mientras estemos en este mundo. Nos estamos lavando diariamente a través de la palabra, a través de la sangre de Cristo, nos estamos lavando, nos estamos purificando diariamente, tratando de vivir en santidad, apartado del pecado. Es difícil porque estamos en el mundo y el mundo nos contamina de muchas cosas. Pero yo le aconsejo que como cristianos vamos siempre a caminar hacia adelante. Dicen por ahí el dicho que no hay mejor lucha que la que no se hace. Que digan que eres un adúltero, que eres un fornicario, que digan lo que quieran decir. Tú haz tu lucha, tú busca a Dios. No, que tú estás mal porque tú tienes una mujer que no es tu mujer, que tú estás mal porque tú eras homosexual, que tú estás mal porque tú eras lesbiana, que no te importe que te digan eso, tú sigue buscando a Dios. Si sentiste en tu corazón buscar a Dios, busca a Dios, adora a Dios, acepta a Cristo, llévate a Cristo a tu vida. Y que digan lo que quieran de ti, que murmuren lo que quieran de ti, pero tú agárrate de Jesucristo y que Él es el único que te va a justificar, te va a perdonar y Él es el que te va a salvar. Los comentarios, los juicios, las condenaciones de los demás no te van a hacer ningún daño si tú te agarras de Cristo. Entonces, yo te invito a que permanezcas en Él, sigue en Él, porque Él es el que nos da la vida eterna y Él es el que nos va a librar de la ira de Dios en un juicio final. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué significa? Que debemos permanecer, pedirle a Dios que permanezcamos libres de toda especie de pecado. Hay unos que dicen, no, que mentiras piadosas. No hay mentiras piadosas. Tanto es malo una mentira grande como una mentira chiquita. Tanto es malo un robo grande como un robo pequeño. Todo, por muy pequeño que sea, puede ser pecado. Bueno, vamos a decirle a Dios que nos ayude con eso. Y hay que permanecer en Él. Aunque digan que andas mal, que eres lo peor, tú sigue en Cristo, sigue buscándole. Y al final, cada uno será recompensado conforme a su obra. Tú no llevarás el pecado de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano, de tu abuelo, de nadie. Tú responderás ante Dios por tus propios hechos. Y ellos de igual manera no podrán justificarse ante Dios señalándote a ti. Porque Dios no va a condenarte a ti porque ellos te señalan. No, Dios va a condenar. Cristo va a condenar a cada uno por sus propios hechos, por todo lo malo o lo bueno que hayan hecho en esta tierra. Bien, que Dios te bendiga esta tarde. Yo te animo, sigue buscando de Cristo, de Dios, y permanezcamos en Él. Te invito a suscribirte a mi canal y estaremos pendientes al próximo video.